Que su examen sea la otra semana, ya es bueno que ya vayan leyendo y vayan estudiando el tema, porque en verdad Inmuno llega a ser un tanto pesado aprenderse una noche. Así que piensan hacer eso. No los culpo porque tienen farra también, creo. En fin. Entonces, sí es adecuado y es bueno que ya vayan leyendo al menos un poco o avanzando con unos temas. Porque hay temas más pesados que otros. En este caso, órganos linfáticos en realidad llega a ser un tema más sencillo y algo que de hecho ya han visto en histología también. Entonces, pueden recordar un poco por ese lado. En fin, ahora sí. Bueno, el tema ya pueden ver acá. Ya me conocen, igual soy David Guzmán. Y en ese sentido, vamos a ver esas cositas. Las generalidades del tema, los órganos primarios, los secundarios. Entonces, respecto a las generalidades, tenemos que recordar más que nada la definición de los órganos linfoides. En general, los órganos linfoides van a ser estructuras donde las células del sistema inmunitario se van a formar y van a principalmente madurar. Y para después poder interactuar y de esta manera generar una respuesta inmunitaria correcta. Debido a que recuerden que la idea es producir linfocitos, producir, no sé, macrófagos, entre otras cosas, las cuales sean tolerantes, específicamente autotolerantes. Es decir, que reconozcan lo que es, entre comillas, nuestro, es decir, que identifiquen aquellas células propias y distinguir de aquellas células externas, puesto que ya verán más adelante las enfermedades autoinmunes, o seguramente ya lo están viendo en pato. Entonces, tengan cuidado con eso. Y más o menos lo que va a suceder y lo que tienen que recordar principalmente es el progreso que se va a dar, o la secuencia que se va a dar, mejor dicho, que va a ser, va a ingresar un patógeno al organismo, al cuerpo. Una vez que ingresa el patógeno, entonces se va a dar la detección por las células centinelas, ya sean macrófagos, ya sean células dendríticas, ya sean linfocitos B, bueno, diré neutrófilos, o macrófagos, células dendríticas, y en algunas ocasiones hablamos también de linfocitos B, pero principalmente esos dos, macrófagos y células dendríticas. Bueno, entonces, una vez son detectados por esas células, las cuales en su mayoría van a tener la capacidad de ser células presentadoras de antígeno, lo que va a darse va a ser la activación, en este caso de específicamente células dendríticas. ¿Por qué es importante que las células dendríticas se activen? Puesto que de esta manera esas se van a desplazar hacia los órganos secundarios, más en concreto hacia los ganglios linfáticos, debido a una estimulación de por medio, que ya más adelante les voy a explicar. Y de esta manera es que se va a generar la activación del sistema inmunitario adaptativo. En otras palabras, hasta acá, hasta la activación de las células dendríticas, hablamos de un sistema inmune innato. Y una vez que el innato se activa, y específicamente las células presentadoras de antígenos se activan, en este caso coloqué a las células dendríticas, y llegan a los ganglios linfáticos, es donde recién se va a activar el sistema inmunitario. He ahí la importancia de los órganos linfoides también, para que lo tengan presente. Entonces, los órganos primarios van a ser la médula ósea y el timo. En la médula ósea vamos a encontrar la maduración del linfocito B. En realidad se van a formar todas las células, debido a que ahí vamos a encontrar las series linfoides y mieloides. Sin embargo, el linfocito B, digamos, inmaduro, va a quedarse ahí para poder madurar. Por eso lo coloco.
Ahora, el timo va a ser el lugar donde van a madurar los linfocitos T. ¿Te acuerdas simplemente por la T de timo, B de bone, hueso en inglés, médula? Entonces, ahí tenemos a la médula ósea, tenemos al huesito, donde tenemos la producción. Recuerden más o menos cómo es que se va produciendo la sangre a lo largo del tiempo. Recuerden que esto no se produce directamente a partir de la médula ósea, sino más bien inicia con el saco vitelino hasta la sexta semana más o menos, y posterior a ella hasta la quinta semana es donde se produce a nivel del hígado, y posterior ya se empieza a producir netamente la médula ósea. Entonces, durante esa etapa, esa producción que se va a dar sobre todo en los huesos largos, ya sea el fémur, la tibia, entre otros huesitos. Sin embargo, ya cuando después del nacimiento, esta producción de médula ósea se va a dar únicamente a nivel de ciertos huesos muy específicos. En este caso, por ejemplo, a nivel del esternón, a nivel de las costillas, a nivel de vértebras, por ejemplo. Igual, ese es a modo de resumen para que puedan ver todo el panorama y así sepan. Y pues ahora pasando con la parte del timo, a mencionar que es un órgano bilobulado, compuesto por una corteza, por una médula, como casi la mayoría de órganos linfáticos. Y algo curioso y algo importante que tienen que recordar es la diferencia entre de un timo, bueno, a nivel de niño, a nivel pediátrico, a la diferencia de un timo de un adulto. Y es que sucede que ese es el único órgano de estos que van a tener la capacidad de poder involucionar hasta, bueno, a partir de la pubertad. Entonces, qué quiere decir la involución? Que ya lo habrán visto en histología. Es básicamente ese proceso por el cual todo ese parénquima del timo, todas esas células que en un inicio producían, bueno, maduraban a los linfocitos C, en ese caso van a ser reemplazados por tejido adiposo. El por qué se da es más que nada, véanlo de esta manera, durante el periodo fetal hasta antes de la pubertad, en todo ese periodo de tiempo, el timo está muy activo y produce tal cantidad de linfocitos T que para la edad adulta, bueno, a partir de la pubertad, mejor dicho, ya tiene suficientes reservas, entonces empieza a decaer el mismo órgano. Por ello es que por eso es que se da esa diferenciación, bueno, esa transformación, digamos. Ahora vamos con los órganos secundarios, donde tenemos acá los ganglios y el vaso. En caso de los ganglios linfáticos, van a ser aquellos órganos que van a filtrar la linfa para capturar antígenos específicos, antígenos que se encuentren cerca de una región. Y el vaso va a encargarse de similar manera, filtrar la sangre para capturar los antígenos sistémicos. Porque el antígeno, eh, ya sea que circule por ambos, en cualquiera de estos lados, la idea es que siempre va a estar dando vueltas hasta que alguna célula dendrítica lo presente o hasta que sea detectado por algún linfocito T. De esa manera es que siempre se encuentra en circulación para que de esa manera sí o sí haya una respuesta inmunitaria. Entonces, el ganglio más o menos pueden ver que tiene esta estructura. De igual manera como el timo, tiene una cápsula que me olvidé de mencionar, tiene una corteza, una médula, y bueno, tiene diferentes vías por las cuales va a estar ingresando la linfa, que serían las vías aferentes, y por las cuales van a salir finalmente, que serían las vías eferentes. A diferencia del vaso, que va a estar compuesto que va a ser un órgano friable, y que bueno, no va a tener nódulos o parte linfática alrededor.
Y finalmente, por respecto al órgano secundario, tenemos al malta, que vienen a ser los tejidos asociados a mucosa, tejidos linfáticos asociados a mucosas. Como su mismo nombre indica, va a proteger mucosas. ¿Cómo qué mucosas? La mucosa del tubo gástrico, la mucosa de los bronquios, por ejemplo, la mucosa respiratoria. Sobre todo esas dos mucosas son las que va a estar presente y va a estar permitiendo interactuar rápidamente con algún linfocito y de esa manera, como mencioné acá, generar la activación del sistema adaptativo. Lo que coloqué acá ha sido una amígdala palatina, por si acaso. Y acá les presento los órganos terciarios. David, solamente recuerdo haber visto órganos primarios y secundarios. ¿Qué miércoles es el órgano terciario? Tranquilo. El órgano terciario no es propiamente un órgano como tal, es más bien como se menciona ahí, una neoformación, que viene a ser la acumulación de tejido linfoide que va a activarse y que va a generar una respuesta inflamatoria o crónica. En otras palabras, cuando vean tejido granulomatoso, por ejemplo, ahí hablamos de órganos terciarios, porque tenemos la composición similar a esto. Tenemos abundante cantidad de linfocitos, células dendríticas, otras células participantes, como ya sean fibroblastos, ya sean otros linfocitos alrededor. Entonces, todo este conjunto de células van a estar conformando al órgano terciario. ¿Me van a preguntar eso? No, no les van a preguntar, pero para que lo tengan presente y sepan que ya se menciona acerca de los órganos terciarios, no solamente primarios y secundarios. Aunque propiamente, como les digo, los terciarios no son como estos. Entonces vamos rápidamente con los órganos primarios. Bueno, respecto a los órganos primarios, como les dije, tenemos dos. Tenemos la médula ósea. Respecto a la médula ósea, entiendan que hablamos de un tejido hematopoyético porque va a encargarse de la producción de diferentes series y con ello la producción de diferentes células sanguíneas. Esas van a contener células madre pluripotentes, específicamente, ¿cómo se diferencian? Mediante CD34. Y de esa manera es que va a generar las células inmunitarias. En sí, a casi todas las células sanguíneas. Entonces, ¿dónde se van a producir? Es después del nacimiento específicamente, o hasta la adultez, mejor dicho. Se va a producir a nivel de las vértebras, del esternón, a nivel de la cresta ilíaca también. Y tengan presentes. Ahora hablamos de los nichos, que van a ser un nicho endóstico y uno vascular. El endóstico va a estar, como el mismo nombre indica, dentro del hueso, en contacto con el endostio, y es ahí donde va a estar presente con la cantidad de células madre, las cuales se encuentran en reposo, tal que van a recibir estimulación, ya sea por la eritropoyetina o por otros factores, y va a pasar a la parte vascular, va a empezar, primero va a pasar a la parte de maduración, va a generar todos estos factores de crecimiento, bueno, estos factores de crecimiento también van a participar, como les menciono, por ejemplo, estos de acá, la interleuquina 7, etcétera, y de esa manera es que se va a producir todas estas células de acá, las cuales luego van a pasar a la fase, bueno, al nicho vascular, donde de esa manera es que van a poder salir hacia la vía sanguínea. Entonces acá lo que vemos es la célula troncal hematopoyética, luego forma la célula progenitora, y de esa manera es que tenemos dos series, la amiloide y la linfoide. La linfoide va a producir a todos los linfocitos, B, T, B, natural killer, y estos que no están muy bien definidos. Y la serie amiloide que va a producir a los eritrocitos, megacaricitos, bueno, el megacaricito luego recuerden que va a formar las plaquetas, el masocito, basófilos, eosinófilos, células dendríticas, monocitos y neutrófilos. Como ven, produce a todo el sistema inmunitario. Respecto entonces a las funciones que cumple la médula ósea, tenemos la hematopoiesis principalmente, como podemos ver acá. También tenemos la producción y maduración de linfocitos B,
los cuales se van a diferenciar de un linfocito B inmaduro debido a la presencia del BCR. ¿Del Banco Central de Reserva? Sí. No, bueno, mentira. Es respecto a la adquisición del receptor de células del linfocito B, células B, BCR. Entonces, ¿cómo es que se va a dar esa producción? Bueno, esa maduración, esa adquisición de ese receptor mediante la selección negativa. David, como el timo y su selección negativa y positiva y esa mamada, sí, igualito. Entonces, la selección negativa se va a dar de una manera mucho más simple, de hecho. Lo que se va a dar es la presentación de antígeno propio y si reacciona o no reacciona. En caso de reaccione, acá hay más chances todavía, acá hay más chances de que sobreviva, a diferencia del timo. Acá el linfocito B puede reaccionar al antígeno propio, entonces puede suceder dos cosas. Uno, se le edita a esos receptores y ya. Y ahora se convierte en un linfocito no autorreactivo. En otras palabras, un linfocito B maduro. Chévere por ese lado. Sin embargo, puede darse el otro caso, que directamente se vaya a apoptosis. O se edite, y si no funciona, obviamente se van a apoptosis. De esa manera es que se elimina a todas esas células. Y por último, tenemos algunos linfocitos B, los cuales acá más que nada hablamos a nivel de periferia. Esto es más que nada a nivel central. A nivel de periferia, si esos linfocitos B van a detectar el antígeno propio, entonces lo que se les va a generar es una expresión de diferentes receptores tal que van a ser inhibidos. En otras palabras, van a ser anérgicos, es decir, no van a tener esa capacidad, por así decirlo, de interactuar con otras células. Van a ser así medio aletargados. En fin. Entonces, una vez que se da la maduración, recién va a pasar a la circulación y finalmente van a migrar a los órganos linfoides periféricos. Como cuáles, como mencioné, principalmente al ganglio. También va a ir al vaso. Se va a alojar dentro del vaso. ¿Por qué es importante los linfocitos B? Porque recuerden que estos van a cambiar y van a madurar hasta un plasmocito. Y el plasmocito va a encargarse de la producción de ¿qué? De anticuerpos. ¿Cuáles específicamente? IgM e IgD. Bueno, esos van a estar principalmente rodeando al linfocito B. Y también van a ser parte de lo que va a expresar. Entonces, ahora vamos con el timo. Respecto a timo, va a ser un centro de, entre comillas, entrenamiento de los linfocitos T. Como les mencioné, durante la etapa fetal y hasta la infancia va a tener una gran actividad. Por ello es que va a haber suficiente cantidad de reserva, por así decirlo, y de tal manera es que va a involucionar, porque no hay necesidad ya de seguir produciendo. Entonces se va a dar un reemplazo por el tejido adiposo. Es importante que lo tengan presente, y recuerden que es un proceso natural, un proceso fisiológico. Entonces, respecto al timo, tenemos acá su composición, que sería la corteza y la médula. David, ¿tiene cápsula? Sí, sí tiene cápsula, pero para fines prácticos no es necesario que lo tengan tan en cuenta para inmunología. Entonces, la corteza va a ser compuesta por células epitelioreticulares tímicas o células epiteliales de la corteza o corticales, más fibras de colágeno, y en su interior vamos a tener la presencia de linfocitos T en desarrollo. En otras palabras, células T inmaduras. En otras palabras, timocitos. Y aquí tenemos en la corteza, tenemos la barrera hematotímica. ¿Quién está conformando la barrera? Las células eh, epitelioreticulares corticales, más el endotelio, más el macrófago. Pero ya si la pregunta iba a ser muy datera, aunque dudo mucho realmente. ¿Qué tipo específica de célula epitelial? Hablamos de la tipo 1. Y acá ya hablamos de una división un tanto más este, anatómica, diré histológica, porque Schizer Brown, entre otros, mencionan, eh, sobre todo Ross menciona 6 tipos. El tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Porque si les preguntan acerca de un tipo específico, es el tipo 1. Pero como les menciono, dudo mucho que les pregunten eso. Y cuando hablamos de la médula, hablamos de los tipos restantes, o hablamos de las células epiteliales reticulares medulares. Y acá tenemos el 4, 5, 6. Acá arriba tenemos el 1, 2 y 3. ¿Cuál es el más importante? El 6. ¿Debido a qué? Debido a que se le va a conocer como corpúsculo de Hassall. Ahora tenemos acá la liberación de linfopoyetina por parte del corpúsculo de Hassall. Y tenemos acá la presencia del gen aire, que es algo muy importante y algo que diferencia, para hacer un poco de distinción con lo que viene a ser histología. Porque en histología no se mencionaba el gen aire. En cambio ahora sí es importante que lo sepan. ¿Debido a qué? Debido a que ese gen aire va a permitir la expresión de antígeno restringido a tejidos. ¿Qué cosa? El TRA. Que ahorita les explico mejor. Entonces, tenemos acá la educación química, que va a ser un proceso de selección positiva y selección negativa. En la selección positiva vamos a tener la presencia de los doble negativos, aquellos que no van a expresar ni CD4 ni CD8. Luego tenemos los doble positivos, que van a expresar así CD4 y CD8. Y otro también que viene a ser importante, pero no tanto como el CD4 y CD8, viene a ser el CD3 también. Y luego tenemos la célula, dice el linfocito T dice, no quiero ser ni uno ni lo otro, quiero hacer una sola cosa. Entonces no es CD4 y CD8. Ahora se convierte en solo CD4 o solo CD8. Una vez que sean, digamos, de una sola clase, van a expresar y van a enfrentarse hacia un complejo mayor de compatibilidad, ya sea tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo se acuerdan de eso? Acuérdense, bueno, se menciona también como la regla del 8. Tenemos el CD4, el cual se va a expresar, bueno, se va a enfrentar al tipo 2, al complejo tipo 2. El CD8 se va a enfrentar al complejo tipo 1. Ah, son tonterías, eso no viene. Sí, el año pasado vino. Por eso les menciono, para que lo recuerden. Y luego tenemos a la selección negativa, donde acá vamos a tener la expresión del TRA. ¿Debido a quién? Debido al gen aire. ¿Qué es el TRA? En pocas palabras, como su mismo nombre indica, va a ser la expresión de antígenos que no se encuentran de manera libre. Son antígenos muy específicos. Por ejemplo, de las células beta pancreáticas o de las células a nivel de la mucosa, gastrointestinal. Entonces, como ven, son antígenos muy, muy específicos, los cuales van a expresarse para poder de esta manera decirle, ver si el linfocito reacciona o no reacciona. Si reacciona, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a atacarlo, lo identifica como algo extraño. Por lo tanto, tú no quieres eso. Debido a que si ese se libera a la sangre, ese va a reaccionar contra el epitelio, contra la mucosa, contra las células beta pancreáticas, generando respuesta autoinmune. Y obviamente uno no quiere eso. Por lo tanto, lo que se le hace es, de una, matar a toda esa camada. ¿Cómo se conoce eso? Como delección clonal. Sin embargo, acá en inmunología tenemos que entender también que hay otro proceso, que al igual como el linfocito B, que se le da una chance más, en este caso, se le da otra chance también. Y esa otra chance es convertirlos en linfocitos T reguladores. Que en un momento les explico un poco más. Luego tenemos acá, en caso no exprese, mejor dicho, en caso no reaccione con el TRA, entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a atacarlo. Por lo tanto, se libera la sangre. ¿Debido a qué? Debido a que va a ser un timocito hecho y derecho. En otras palabras, un timocito virgen. ¿Por qué es positiva? Porque se darán cuenta que al final lo que se quiere es que se enfrenten a estos y reaccionen. Más que reaccionen, que los identifiquen como propios. Y finalmente se da la selección nativa. ¿Por qué? Porque yo no quiero que reaccionen ahora. Quiero que no reaccionen. Por eso es negativa. Entonces, el proceso que se va a dar es, bueno, la secuencia que se va a dar es a partir desde la corteza hacia adentro, hacia la médula. Van a entrar a través de la unión córtico-medular, como les mencionaba.
va a llegar hacia la parte más externa de la corteza y luego va a ir ingresando poco a poco. Entonces acá hablamos de la tolerancia central, en la cual tenemos acá el gen aire que va a expresarse el gen aire va a expresarse a nivel de esas células epiteliales reticulares medulares, produciendo un antígeno restringido a tejido. Entonces, el linfocito T autorreactivo inmaduro lo va a detectar y puede darse dos caminos. O se va a convertir en linfocito T regulador o se convierte o se les elimina, se los manda a apoptosis, es decir, selección clonal. Ese es un término que tienen que recordar ahora, al menos para su examen, que es la tolerancia central, que se va a diferenciar de la tolerancia periférica. Pero es algo que ya mis compañeros ya les van a explicar más adelante. Y finalmente la relación clínica con respecto al timo va a ser algo que se conoce como el síndrome de DiGeorge, que viene a ser un síndrome debido a una deleción del cromosoma 22 del brazo largo, en el cual vamos a tener más o menos esta cara. No miren, bueno, capaz le recuerda a alguien de su base, no lo sé. El cual se va a dar básicamente a una alteración de las bolsas faringeas, de la tercera y cuarta bolsa faringea, tal que estas bolsas no se van a formar adecuadamente y al no formarse, no se va a formar, por lo tanto, el timo, va a haber una alteración a nivel de la glándula paratiroides y también a nivel del- de los grandes vasos del corazón, es decir, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Por lo tanto, vamos a obtener acá una hipoplasia tímica, es decir, tenemos la producción de un timo chiquitito o casi ineficiente. Y obviamente, si uno tiene un timo chiquito, un timo ineficiente, por lo tanto no se va a producir suficiente cantidad de linfocitos. En otras palabras, esas personas van a ser inmunodeprimidos. Cardiopatías congénitas, como les mencionaba, específicamente se va a dar el tronco arterioso único, que, bueno, es algo ya más de cardio y algo más que van a ver, bueno, que ya deberían haber visto en Nemri. Y tenemos acá el hipoparatiroidismo, porque como les mencioné, también va a encargarse la porción de la paratiroides y por ende, esas personas van a tener hipocalcemia. Y de esa manera es que van a tener cierta debilidad muscular, entre otras cosas. Y obviamente, como hablamos de bolsas faringias, por lo tanto, también se va a dar la alteración a nivel de, la, de la simetría facial. No se va a cerrar muchas veces la parte del paladar, generando el paladar hendido. La disposición de las orejas tampoco se va a dar como es debido, es decir, más o menos a la altura de los ojos, sino se va a dar un poco más abajo. Y ahora vamos con los órganos secundarios. Respecto a los órganos secundarios, tenemos acá los ganglios linfáticos, como les decía, que van a ser órganos pequeños, riñoniformes, es forma de riñón, y van a encontrarse en la confluencia de vasos linfáticos. Debido a que se encuentran, o por qué le interesa que tenga confluencia con vasos linfáticos, es porque es más que nada un tema de estrategia. Por ejemplo, tenemos acá un vaso linfático y por acá tenemos un ganglio. Entonces, por acá supongamos que llega el patógeno. Es detectada y es transportada y se va moviendo así. Llega al ganglio linfático y puede darse que no sea detectada. ¿Por qué? Porque el BCR y el TCR, que van a ser la forma de expresión de un linfocito maduro, ya sea B o T, estos van a tener la capacidad de ser tan ampliamente diversos que van a poder detectar cualquier patógeno, ya sean conocidos o desconocidos. En otras palabras, el BCR y el TCR van a ser receptores los cuales van a ser
van a tener la capacidad de poder variar un montón. Eso es algo que ya van a ver, me parece que un compañero les va a explicar. Pero para que tengan la idea, estos van a poder expresarse de, de tal manera que van a poder detectar infinidad de variantes. Entonces, algún momento de la vida, algún linfocito, bueno, en algún momento van a producir un linfocito que va a poder detectar a diferentes patógenos. Incluso patógenos que quizás nunca han presentado o nunca han visto. Por lo tanto, en ese ganglio va a encontrarse diferente cantidad de linfocitos. Y por ejemplo, supongamos que acá no está aquel linfocito que sí lo detecta. ¿Qué sucede? Se va para el otro ganglio. E imagínense que hay más ganglios por acá. Entonces llega este otro ganglio. Y una vez que llegue a ese ganglio, ahí sí se encuentra ese linfocito capaz de detectarlo. Por lo tanto, acá es donde se va a dar la proliferación de ese linfocito. De tal manera que se va a dar un linfocito que sí detecta ese patógeno y por lo tanto va a producirse su proliferación. Por una parte, para actuar en ese momento y por otra parte, esos linfocitos de memoria. Ya. Entonces, como les decía, respecto a la composición del ganglio, tenemos la corteza, la médula. La corteza va a ser se menciona que es una externa y una interna. La interna se conoce como paracorteza. La externa tenemos acá los folículos linfoides y la expresión de linfocitos B. ¿Dónde encontramos la mayor cantidad de linfocitos B? A nivel de la corteza externa. ¿Dónde encontramos la mayor cantidad de linfocitos T? T de tuberculosis, a nivel de la paracorteza. También en la paracorteza encontramos células dendríticas y tenemos la presencia de la vea. ¿Qué es la vea? Es la vénula del endotelio alto, mediante el cual los linfocitos B y T van a llegar y van a establecerse en esas regiones, a nivel de la corteza externa y a nivel de la paracorteza. Pero ahí, ¿cómo es que se expresan? ¿Por qué es que el linfocito T no se va arriba y el linfocito B no se va abajo? Por únicamente estimulaciones. Estimulaciones citoquímicas. Quimiosinas y citoquinas. Que en un momento los voy a mencionar. Y tenemos acá la médula, que va a presentar al hilio, que va a ser conformada por un vaso linfático, específicamente el eferente, la vena y la arteria. Tenemos acá la presencia de sinusoides y cordones. En este caso, a nivel de los cordones, esos van a estar conformados, van a ser como extensión de la corteza. Por lo tanto, vamos a encontrar macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Más o menos para que recuerden esa estructura. ¿Y el por qué se va a dar? Se va a dar mediante el proceso de migración, en la cual los linfocitos T maduros, ya sea del timo y ya sea del vaso, van a llegar hasta estos ganglios linfáticos y van a ser estimulados por por esas citoquinas. Los linfocitos T van a ser estimulados por el CCL19 y los linfocitos B por el CXCL13. Veanlo de esta manera. A nivel de la corteza externa se va a expresar este, esta citoquina. Y los linfocitos T van a expresar el receptor al CCL19. Entonces, si tienes citoquina, tienes receptor, entonces se va hacia esa región. Al igual con el linfocito B. A nivel de la corteza externa, me parece que dije corteza externa hace un momento, no, era la corteza interna, o para corteza. Entonces, la corteza externa ahora va a expresar a los receptores, va a expresar al CXCL13. Y los linfocitos B van a expresar al, al receptor de eso, del CXCL13. De tal manera que va a ir hacia la parte de la corteza externa. Es simple, realmente, es lógica. Ahora vamos con el vaso. Respecto al vaso, va a ser un órgano muy vascularizado que se va a encontrar a nivel del cuadrante superior izquierdo del abdomen, el cual, dicho sea de paso, no debe ser palpable. En caso tú palpes para cuando lleven semiología, tú palpes vaso, pucha, ahí te has fregado. Ahí estamos hablando de una
de una esplenomegalia. El vaso, a diferencia del ganglio y del timo, se conforma por una pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca va a ser aquella responsable de filtrar la sangre y presentar a los antígenos. Es decir, vamos a tener acá las células presentadoras de antígenos, células dendríticas, etc. Y tenemos la presencia del folículo esplénico, el cual se parece bastante al ganglio linfático. Sin embargo, acá vamos a tener la presencia de la arteriola central con su vaina de linfocitos T, o vaina linfática periarterial. En cambio, la roja va a estar encargada más bien de la hemocateresis, es decir, de la destrucción de células de los eritrocitos, ya sean viejos o ya sean falladitos como ustedes. Y tenemos acá los sinusoides esplénicos, donde tenemos la presencia de un espacio vascular discontinuo, y entre ellos va a estar la presencia de los cordones de Billroth, que va a ser una extensión de la pulpa blanca, por así decirlo. Más o menos la estructura. Y acá tengan cuidado, y lo que les podrían preguntar es respecto a la esplenectomía. Espleno, vaso, tomía, quitar. Es quitar el vaso. ¿Qué sucede cuando se les retira el vaso a los pacientes, a las personas? La parte inmunológica cae por completo. Entonces van a tener tendencia a poder infectarse hacia bacterias encapsuladas. ¿Como cuáles? A los streptococos, Streptococcus pneumoniae, al estafilococo también, aureus. Entonces, sí, sobre todo ellos dos. Entonces, esas personas sí o sí tienen que vacunarse y sí o sí tienen que estar muy pendientes de sus vacunas y ser muy cuidadosos respecto a la exposición que se vayan a tener. Porque como les menciono, al perder el vaso van a ser más sensibles a esas bacterias encapsuladas. ¿Por qué? Porque a nivel del vaso es donde esas bacterias encapsuladas van a ser detectadas y muchas veces van a ser fagocitadas para luego ser presentadas. Entonces, sin el vaso, por lo tanto, esas bacterias encapsuladas van a pasar libremente por toda la vía circulatoria o por toda la vía linfática. Y como nadie los detecta, entonces pasan de chill y por lo tanto el paciente lo sufre. Entonces acá más o menos para que vean, tenemos acá la pulpa blanca, la pulpa roja. Entonces, a nivel de pulpa blanca, de pulpa roja tenemos acá la presencia del seno marginal, las arteriolas, la zona de los linfocitos con su vaina periarterial, etc. Y finalmente tenemos al malto, que van a ser agregados linfoides situados bajo mucosos. ¿Como cuáles? El BALT, el GALT y NALT. BALT, B de bronquios, a nivel de vías respiratorias, GALT, G de gastrointestinal, y N a nivel de la parte nasofaringe, o sea, a nivel de la parte de la bucal y de la nasal. Entonces, más o menos, acá lo que tienen que recordar es a la IgA. Eso es importante, de hecho, porque eso va a estar muy relacionado a qué enfermedades, por ejemplo, ahí se me fue el nombre. A la enfermedad celíaca, por ejemplo. Más o menos lo que vas a dar es esto. Llega una bacteria, va a ser detectada por las células M. Esas células M van a estimular a la placa de Peyer. Las placas de Peyer, recuerden que van a encontrarse a nivel del intestino delgado. Entonces tenemos acá a los folículos y de tal manera que van a activar a los linfocitos T y a los macrófagos. Esa es una vía. Otra vía es mediante la estimulación de los linfocitos T intraepiteliales. Estos se van a estimular o pueden ser estimulados también por las células dendríticas que se encuentran a nivel del epitelio. Pueden llegar hasta un ganglio y estos van a ser detectados. O sea, es una activación, digamos, larga, pero tenemos también una activación corta, que sería esta de acá, mediante las placas de Peyer. Entonces, estos van a ser activados. En resumen,
que quiero activar únicamente los linfocitos. ¿Para qué? Para que de esta manera atraigan más mediadores, ya sean macrófagos, ya sean mastocitos. ¿Para qué? Para que el linfocito B, por ejemplo, se transforme en célula plasmática y de esta manera produzca IgA. ¿Para qué? Porque el IgA, recuerden que va a ser aquel anticuerpo que va a participar y está asociado a las mucosas. David, entonces si me preguntan, en el mal se va a encontrar la presencia de, no sé, y anticuerpo IgD, IgE, podría ser, pero no es la importante, no es la principal. Y la principal va a ser la IgA. Recuerden eso para su examen. Entonces, la IgA va a actuar como barrera neutralizadora, va a tener una actividad opsonizadora, es decir, se va a empezar a pegar a estas cochinaditas para que sean más fácilmente detectables por otras células mediadoras o por otros fagocitos y de tal manera que van a acabar con esas células. Y ya. Ahora sí, eso sería todo, chicos, por esta parte de acá. Espero me hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacérmela. Marquitos, ya puedes cortar el video. Y ya eso sería todo por mi parte, chicos. En un momento va a entrar el siguiente